Bienvenidos a la planificación de clase, parte 2. Mi nombre es Pablo Reynoso. Mis correos electrónicos son estos. Hoy trabajaremos la segunda parte de la planificación de clase que habíamos empezado la semana anterior. Es importante comenzar con una explicación que diferencia los instructivos de las planificaciones del Sistema Educativo Nacional del año 2016, del año 2017 de febrero. ¿Por qué es importante diferenciarlos? Por la siguiente razón. Recuerde que para retomar la clase, voy a hacer un recuento de lo que ya habíamos visto. Les estamos presentando un formato de planificación de clase con una propuesta. Propuesta que tiene como elemento 1 a los datos informativos. Luego de los datos informativos tenemos la planificación como elemento 2. Dentro de la planificación tendremos que plantear el objetivo de la clase, seleccionar los ejes transversales, determinar el criterio de evaluación en función de la destreza con criterio de desempeño, plantear actividades para que los alumnos logren desarrollar la destreza con criterio de desempeño, establecer cuáles serán los recursos pertinentes para que puedan realizar las actividades de aprendizaje. En la evaluación tendremos el indicador para evaluar el criterio y nuestra propuesta, los indicadores de logro. Y en la otra columna de la evaluación, la actividad, la técnica y el instrumento. El elemento 3, adaptaciones curriculares, y es en lo que quedamos la clase anterior. Continuando con la explicación, en adaptación curricular, sugerencia, compañeros, leer la guía de trabajo Adaptaciones curriculares para la educación especial e inclusiva, que se encuentra en la página del Ministerio. Aquí vamos a encontrar en el formato del instructivo 2016, se establecían en adaptaciones curriculares únicamente dos columnas. La una donde debíamos anotar la especificación de la necesidad educativa y en la otra la especificación de la adaptación a ser aplicada, y esto ya era complejo. En la especificación de la necesidad educativa se debe enunciar la especificación de la necesidad educativa, sea asociada o no asociada a la discapacidad que presente el estudiante, que haya sido reportado por el equipo de ese, y esto se hace al inicio del año. Para hacerlo, debemos anotar únicamente las iniciales de los nombres y apellidos del o de los estudiantes reportados. Y aquí, compañeros, es importante que revisen el artículo 228 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Por qué es importante? Porque define qué son estudiantes con necesidades educativas especiales. Luego hace una clasificación de las necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad, y clasifica a cada una de ellas. Por eso es importante tenerlo en cuenta. En la columna de especificación de la adaptación a ser aplicada, el mismo instructivo del año 2016 nos decía que es importante considerar las adaptaciones la guía de adaptaciones curriculares emitida por la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva.
De dicha guía, yo he tomado el numeral 2, donde hace mención a las dificultades de aprendizaje. Estas dificultades de aprendizaje son necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad. Una de ellas, la que se encuentra en el 2.1 de la guía, la dislexia, en la página 40. En esta misma página se señalan qué características tienen los estudiantes diagnosticados con dislexia, y en la página 41 se establecen una serie de apoyos. A esto hay que prestarle atención. La misma guía señala que se requieren, para este caso de alumnos que presentan dislexia, adaptaciones curriculares de grado 2 o no significativas. Que estas adaptaciones por lo general son metodológicas, es decir, debemos enseñarles de manera diferente, modificaciones en la duración asignada para las tareas y además evaluaciones diferenciadas. En cambio, en el instructivo de evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales, he tomado el numeral 7.1, evaluación diferenciada de la página 12, y ahí se establece algo totalmente contradictorio. Nos dice que la evaluación diferenciada es aquella que se deberá tomar a los estudiantes de todos los niveles para acceder al aprendizaje. La institución educativa ha realizado adaptaciones curriculares de grado 3 o significativas. Frente a esta inconformidad entre lo que enuncia la guía y lo que enuncia el instructivo para la evaluación y promoción de los estudiantes con necesidades educativas especiales, yo les sugiero, tomen en cuenta la guía. ¿Por qué? Al tomar en cuenta la guía, modifiquen la metodología, modifiquen la evaluación, pero no hagan evaluación diferenciada. ¿Por qué? Al hacer evaluación diferenciada sería una adaptación curricular grado 3. Y en el caso del estudiante que tiene una dificultad de aprendizaje, él no tiene problemas cognitivos, por ejemplo. No tiene una deficiencia intelectual, ¿sí? Y esto de la evaluación diferenciada disminuyendo el nivel de exigencia a este tipo de alumnos, en lugar de ayudarles, les estamos perjudicando. ¿Qué hay que mencionar? Que al ser una adaptación grado 2, ¿sí? Al ser una adaptación grado 2, debemos adaptar la metodología y la evaluación. Pero al mencionar que debemos adaptar la metodología y la evaluación, en relación con la evaluación, me refiero a las técnicas, a las estrategias, ¿sí? A los tiempos, a las formas de evaluación, más no al nivel de exigencia de la evaluación. Acá usted visualiza que el esquema con el cual nosotros estamos planteando nuestra propuesta es bastante diferente al de la diapositiva anterior. Tenemos el mismo elemento, adaptaciones curriculares. Aquí aparece el objetivo de la clase. Aparecen las dos primeras columnas igualito que en la diapositiva anterior, la especificación de la necesidad y la especificación de la adaptación a ser aplicada. Pero dentro de la especificación de la adaptación a ser aplicada, tenemos las destrezas con criterio de desempeño, las actividades de aprendizaje, los recursos, la evaluación con sus dos columnas.
en aquella en la que va el indicador para evaluar el criterio y el indicador de logro, y la otra columna destinada a establecer cuál será la actividad, la técnica y el instrumento de evaluación. Desde mi óptica, es como plantear una nueva planificación de clase dentro de la que ya estaba planificada. Realmente es así, compañeros. Veamos hasta qué punto. No le pierda de vista que la notificación del DC, cumplimos el lineamiento. Solamente hemos mencionado aquí las iniciales de los apellidos y nombres de la estudiante. Hacemos la especificación de la necesidad educativa especial, dislexia. Esto quiere decir deficiencia en la lectura, en la escritura y en el aprendizaje. Y el informe del equipo DC menciona que se trata de una adaptación curricular grado 2. Dicho esto, inmediatamente coloco la destreza que voy a desarrollar en esta clase. Al visualizar la destreza, me doy cuenta que el código se encuentra al final de la misma. Esto me indica que se trata de una destreza desagregada del área de lengua y literatura, del nivel de bachillerato, del bloque de lectura, y la destreza es la número 3. Además, como el código tiene el color característico del área, se trata de una destreza imprescindible. Valorar el contenido explícito de 2 o más textos al identificar contradicciones y ambigüedades. Colocada la destreza, ya podemos nosotros plantear el objetivo de la clase. No puedo perder de vista que se trata de una adaptación grado 2 y que lo que se debía hacer es modificar la metodología y la evaluación. Y además, todo lo que se hizo en el grado 1. ¿Qué es en el grado 1? Modificar los elementos de acceso al currículo, como por ejemplo los recursos. El objetivo, como ustedes pueden mirar, identificar contradicciones y ambigüedades mediante la lectura comprensiva de textos propuestos para valorar el contenido explícito, es exactamente igual al que habíamos planificado previamente. ¿Por qué razón? Insisto, porque es una adaptación curricular grado 2 donde solamente se modifica la metodología y la evaluación. Y comenzamos a trabajar la destreza exactamente igual que la del resto de compañeros. Y aquí tenemos una explicación. Al plantear las actividades de aprendizaje, los recursos, nosotros hemos incluido dentro de los textos partes escritas con color rojo. Estos textos escritos con color rojo son las modificaciones a las actividades que habíamos planteado para el resto de compañeros. Empezamos. Antes de desarrollar las microhabilidades del proceso de leer. La primera actividad, acordar con los padres de familia o representantes legales del estudiante cuáles van a ser las pautas de actuación concretas y conjuntas, pero no solamente que debemos acordar, sino de que debemos realizar un seguimiento del cumplimiento y el éxito de los acuerdos. Además, esta actividad debe quedar debidamente registrada para tener las evidencias de que nosotros hemos cumplido con lo que está establecido en la norma. Segunda actividad, debemos escribir la tarea en la agenda escolar. Entonces, necesariamente, esta alumna con dislexia va a tener que, acordaremos con los padres de familia que deben enviarle la agenda escolar. En ella nosotros escribiremos la tarea con el fin de cumplir con los acuerdos establecidos con sus padres o representantes. Luego, utilizar y revisar diariamente la agenda escolar como herramienta
para establecer una comunicación fluida con sus padres y además para buscar opciones y alternativas de solución a problemas que se puedan presentar. La otra también es una actividad general para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Lo debemos ubicar cerca del docente con el propósito de establecer un contacto visual. De la misma manera como hicimos la explicación de la planificación de clase, antes de llegar a las adaptaciones curriculares, vamos a hacer la explicación con la lógica vertical. Los recursos. Claro está que habrán recursos que están mencionados que se los utilizará en actividades que las veremos luego. Los recursos. Ahora, estamos listos para desarrollar las microhabilidades del proceso de leer con sus fases de prelectura, lectura y postlectura, y continuamos con actividades escritas con rojo. Estas son modificaciones a la forma en la que nosotros vamos a trabajar con la estudiante que fue diagnosticada con dislexia. Presentar las instrucciones en pasos secuenciales, simples y cortos. Leerle las instrucciones para asegurarnos que entiende claramente lo que debe hacer. Prestarle atención individualizada para cerciorarnos que ha entendido los enunciados y actividades antes de hacer alguna tarea. Y ojo, compañeros, evitar la copia innecesaria de la información que contiene el texto del estudiante y pasarla al cuaderno. Eso es innecesario, improductivo. Ni siquiera con los estudiantes que no tienen necesidades educativas especiales se debería hacer. Recursos. Recordarán que en la clase anterior habíamos dicho que la activación de conocimientos y experiencias previos íbamos a hacer a partir de el cuadro de anticipación o tabla SQA. Entonces ese será el recurso. Para poder elaborar la tabla se necesita de marcadores permanentes. Para poder pegar los papelotes necesitamos cinta adhesiva. Y aquí viene ya un recurso que lo necesitará para una actividad una vez que comencemos a desarrollar la fase de prelectura. El texto del estudiante de lengua y literatura de LNS del primer curso en las páginas 20 y 21. Nuevamente nos encontramos con un texto en rojo, con señales para resaltar los aspectos más importantes y las palabras clave debidamente subrayadas. ¿Qué estamos haciendo? Modificando los elementos del currículo, en este caso, los recursos. En la columna de evaluación tenemos dos subcolumnas. La una, destinada a colocar el indicador para evaluar el criterio, que en este caso es el indicador del área de lengua y literatura del nivel de bachillerato del criterio 4, el indicador 1. Este indicador se encuentra debidamente desagregado y además dice que va a identificar con la ayuda de preguntas guía y aplicando una técnica denominada tutoría por parejas. ¿Qué va a identificar? Lo mismo que sus compañeros. Contradicciones, ambigüedades y falacias al valorar el contenido explícito de un texto. Los elementos del valor del perfil de salida del bachiller ecuatoriano que no se topan. Nuestra propuesta plantea que los estudiantes, ¿sí?, identifiquen contradicciones y ambigüedades en textos dados. Eso es lo que se denomina un indicador de logro de la clase, que es mucho más específico que el indicador para evaluar el criterio. En la subcolumna número 2 de evaluación, aquí tenemos la actividad que responde a la pregunta ¿qué vamos a evaluar? La identificación de contradicciones y ambigüedades. ¿Cómo vamos a evaluar? Con la técnica denominada práctica y resolución de ejercicios. ¿Y con qué instrumento? Con un cuestionario oral.
pero con un cuestionario oral. Para el caso del estudiante que tiene una necesidad educativa especial, acá comenzamos ya a determinar en cada una de las fases del proceso de leer. Empezamos la prelectura, determinamos qué actividades específicas tendrá que realizar la estudiante para poder desarrollar la destreza con criterio de desempeño. La primera, determinar el propósito de lectura, pero para lograr que determine el propósito de lectura, nosotros planteamos formar el equipo de trabajo con un estudiante par, pero estudiante par que ha sido previamente seleccionado y entrenado. No podemos nosotros de la noche a la mañana poder seleccionar a un estudiante ese rato de la clase y decirle tú vas a apoyar porque no sabrá qué hacer. Hay que conversar con el estudiante, establecer darle ciertas pautas que permitan ser efectivamente aquel par que colabore en el trabajo del estudiante con una necesidad educativa especial. Hecho esto, activamos los conocimientos previos y experiencias mediante la aplicación de la estrategia denominada tabla SQA o cuadro de anticipación. Un nuevo recurso que no contaban los alumnos compañeros de este estudiante, que es una guía de preguntas de selección múltiple, y luego ya teníamos dos recursos más. Recuerden la presentación en Prezi y había un video para reforzar los conocimientos. Esto lo presentamos acá porque estamos viendo una lógica horizontal en la planificación. Acá viene una modificación a las condiciones de evaluación. El cuestionario que vamos a utilizar, recuerde que le íbamos a hacer iba a ser contestado de manera oral. Debe tener instrucciones claras y no deben ser largas. Eso lo vamos a detallar un poquito más luego. Seguimos en la fase de prelectura. Solicitar a los estudiantes del equipo de trabajo, en este caso de la pareja, que en la primera columna de la tabla SQA enlisten lo que saben acerca de los textos literarios, no literarios, contradicciones y ambigüedades. Y en la segunda columna enlisten qué quieren aprender acerca de los textos literarios, no literarios, contradicciones y ambigüedades. Pero sí debe haber notado usted que dentro de la actividad hay un texto con rojo. Para que la estudiante diagnosticada con dislexia pueda hacer esto, utilizamos la técnica del aprendizaje cooperativo por pareja y ese estudiante par fue previamente seleccionado. Ahí tenemos el link de la presentación en Prezi y tenemos el video sobre ambigüedad léxica, el link respectivo. Y decíamos que el cuestionario contendrá instrucciones claras, no muy largas, un vocabulario comprensible y adecuado al nivel del alumno con necesidad educativa especial. Cuando lo hacemos por escrito, compañeros, deberán estar resaltadas las palabras claves y el docente se asegurará que el estudiante comprende lo que debe hacer. Para asegurarnos que comprende lo que debe hacer, cuando el cuestionario es presentado por escrito, debemos leerle las instrucciones y las preguntas. De esa manera nos aseguraremos que comprende muy bien lo que debe hacer. Empezamos a plantear cuáles van a ser las actividades de aprendizaje para la segunda fase, que es la lectura. En esta segunda fase nos encontramos nuevamente con actividades que están escritas con rojo
y otras con negro. Las que están con negro son exactamente iguales a las del resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque una de las debilidades que presentan las planificaciones que contienen adaptaciones curriculares es que hay docentes que planifican actividades para los estudiantes sin necesidades y otras muy diferentes para los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad. Habíamos planteado que todas estas actividades deben ser desarrolladas en 2 periodos. Si planteamos actividades totalmente diferentes, no vamos a lograr ni con el grupo mayoritario que es los estudiantes que no tienen necesidades, como tampoco con este caso que fue notificado para el ejemplo del estudiante con dislexia. ¿Qué es lo recomendable? Que a las actividades planteadas por el docente para que el resto de compañeros pueda desarrollar la destreza, a estas actividades las modifique. En tal razón, planteo la primera actividad dentro de la fase de lectura. Escribir en la pizarra los puntos o palabras claves antes de iniciar las explicaciones. ¿Quién va a explicar? El docente. Y estas explicaciones deben ser con palabras muy sencillas. Recuerden que nuestro estudiante tiene dislexia. No forzar la lectura en voz alta delante del grupo, a menos que el estudiante se encuentre motivada y quiera hacerlo. La tercera actividad en su parte inicial es exactamente igual al resto de sus compañeros, presentar de manera clara y organizada el nuevo conocimiento mediante la lectura de información que contiene el texto del estudiante en las páginas 20 y 21. Pero ¿cómo lo va a hacer el estudiante con necesidad educativa especial? Utilizando todo lo que pueda servir como pistas, gráficos, señales, post-it, palabras clave debidamente subrayadas. ¿Para qué? Para resaltar los aspectos más significativos, atraer la atención, hacer comprensible el contenido al máximo y evitar el abandono. Esto significa, compañeros, que antes de la clase yo debo haber hecho esto en las páginas 20 y 21 del texto del estudiante. Promover la vinculación de los saberes previos con el nuevo conocimiento, con el apoyo del material audiovisual. Pero este material audiovisual, en el caso del estudiante, a ellos hay que apoyarles mucho, a los estudiantes que tienen problemas de dislexia, con material audiovisual. Los materiales audiovisuales que constaban en los recursos, les damos con la anticipación de vida, ¿sí? Con la ayuda y además, estos materiales audiovisuales estarán apoyados en preguntas guía. Esto es de preguntas de selección múltiple y la técnica, seguiremos aplicando la técnica del aprendizaje cooperativo por pareja. Realizado esto, solicitamos a los estudiantes del equipo de trabajo conformado que llenen la tercera columna. Recuerden que la tercera columna de la tabla SQA es lo que ellos aprendieron. Acerca de los textos literarios y no literarios y de las contradicciones y ambigüedades, empleando la técnica del aprendizaje cooperativo por pareja, podemos proporcionarle a este equipo de trabajo más tiempo a la hora de realizar la actividad. Continuamos con la columna de los recursos. Como teníamos una presentación en Prezi y un video, necesitamos una computadora, un proyector multimedia y de unos parlantes. Aquí hablamos de un recurso que lo vamos a utilizar en una actividad planteada más luego. Un esquema del organizador gráfico sobre textos literarios y no literarios, contradicciones y ambigüedades. Y lo que habíamos mencionado, los textos seleccionados en las páginas 20 y 21 deben estar debidamente trabajados
¿En qué consiste este trabajo? Resaltar los aspectos más importantes y las palabras claves debidamente subrayadas. En la evaluación se le puede brindar al estudiante con dislexia tiempo suplementario y, ojo, periodos de descanso para que pueda cumplir con mayor eficacia su prueba, su evaluación. Se le permitirá el uso, cuando sea necesario, de computadora, diccionarios, correctores ortográficos. Se evitará la corrección con esferográfico de color rojo y como sabemos hacer los maestros, con unas letras bastante grandes o unos números bastante grandes para no acentuar la deficiencia. Y se evitará la estricta corrección de todas las faltas de ortografía, ya que la deficiente ortografía que podría tener al tratarse de un cuestionario escrito, las faltas ortográficas no deben incidir en el puntaje del estudiante, que tiene una necesidad educativa especial. Esta es la tabla SQA o cuadro de anticipación. Las dos primeras columnas ya habían sido completadas antes de la intervención del docente. Esta es la tercera columna que el estudiante con dislexia pudo llenar con lo que aprendieron. Esto lo hizo con el apoyo del estudiante par que había sido seleccionado con anticipación. Realizado esto, le proporcionamos con antelación información visual que contiene, recuerden los recursos que habíamos mencionado, la presentación en Prezi acerca de las contradicciones y ambigüedades y el video sobre la ambigüedad léxica. ¿Para qué? Se establecieron compromisos con los padres de familia. Estas ayudas visuales entregadas con anticipación deberán ser trabajadas con el apoyo de sus padres o representantes. ¿Qué deben hacer? Analizar con ellos para que el estudiante pueda reforzar los conocimientos. Realizada esta actividad, van a elaborar un organizador gráfico. El recurso ya lo teníamos en la parte superior. ¿Cuál fue ese recurso? Elaborar un organizador gráfico sobre textos literarios y no literarios y contradicciones. Pero dijimos como recurso un esquema del organizador gráfico que el estudiante va a elaborar y este esquema es proporcionado con la debida anticipación. Y dentro de las ayudas que puede tener en la evaluación es la que le decía, que no calificaremos de manera estricta la ortografía porque las faltas ortográficas no deben influir en la puntuación de la evaluación. Terminada la fase de lectura, planteamos las actividades para la fase de postlectura. En la fase de postlectura, insistimos, tenemos nuevamente actividades escritas con letra de color negro y ciertas partes con color rojo. La primera, verificar el nivel de logro de aprendizaje a partir de las preguntas formuladas en la página 21 del texto del estudiante, esto es del libro de primero de bachillerato. Pero estas preguntas deberán ser modificadas y transformadas en preguntas guía, en preguntas literales o exploratorias y que sean de selección múltiple para que puedan ser contestadas, puede ser de manera oral por el estudiante. Ojo con esta actividad, valorar a este estudiante por sus esfuerzos, puesto que no es posible la comparación con sus demás compañeros. Despejar dudas e inquietudes acerca de los textos literarios, no literarios, contradicciones, ambigüedades que los estudiantes, una vez contestado el cuestionario, podrían tener, resumir los puntos más importantes de la clase y enviar tareas dosificadas que, como habíamos dicho en la primera parte de la explicación el domingo anterior,
Las instituciones educativas tienen dentro de la planificación curricular institucional ya determinada la política institucional, valga la repetición, de dosificación de tareas. Esto debe ser tomado muy en cuenta, más aún, compañeros, cuando hay el anuncio ya muy clarito de la señora ministra que el año lectivo 2019-2020 terminará en la modalidad online. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta que las tareas asignadas a los estudiantes deben ser debidamente dosificadas en función de lo que está planteado en la planificación curricular institucional. ¿En qué parte? En la política de dosificación de tareas. Cumplido esto, hemos desarrollado ya nuestra planificación de clase. ¿Qué resta? Solamente resta determinar quién elaboró la planificación de clase, que será el docente de primer curso de bachillerato. Recuerden, de los paralelos A, B, C, D y E. Su firma, la fecha. Y aquí viene, ¿quién debe revisar? Desde mi punto de vista, debe revisar el compañero que cumpla con las funciones, o la compañera que cumpla con las funciones de coordinador de área, de director de área. ¿Por qué? Porque el director del área es un profesor par, es conocedor del área y debe ser el asesor más adecuado del vicerrector. Los vicerrectores no son todólogos. Hay vicerrectores que son especializados en lengua, otros en matemática, en naturales, en sociales, en inglés, en educación física, en fin. Pero el director del área sí es especialista en el área del en la misma área del docente que elaboró la planificación. Por lo tanto, al ser parte de la comisión técnico-pedagógica, es quien debe revisar la planificación realizada, plantear reajustes si fuera necesario, y una vez que esté el documento técnicamente elaborado, sea puesto en conocimiento del compañero o compañera vicerrector, vicerrectora, para que sea debidamente aprobado. Esta es la propuesta, compañeros. Espero que la explicación haya sido clara. Si usted tiene dudas, por favor, mientras se desarrolla la presentación en vivo a través de Facebook Live, sírvase a escribir. Estaré atento a contestar y resolver sus inquietudes. Y de no alcanzar el tiempo, por favor, escríbame. Siempre tendrá una respuesta. Y si no la tengo a la mano, le pediré tiempo para poder revisar y satisfacer su inquietud. Muchísimas gracias por su atención y estamos siempre a las órdenes. Quiero finalizar con unos textos de motivación para estos tiempos difíciles. Di a aquellos que amas que realmente los amas, y los amas en todas las oportunidades. Y recuerda siempre que la vida no se mide por el número de veces que respiraste, sino por los momentos que te palpitó fuerte el corazón, de tanto reír, de tanta sorpresa, de tanto éxtasis, de tanta felicidad, de tantos sueños cumplidos y sobre todo, compañeros, de querer sin medida. Saluda cada día que amanece como una nueva oportunidad para hacer aquello que aún no te atreviste a emprender. Hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla, pero hay también quienes hacen de una simple mancha amarilla el propio sol. Esto lo dijo Picasso. Gracias por su atención y participación en esta charla. Esos son mis correos electrónicos. Estaré pendiente de sus mensajes. Les agradezco y será hasta una próxima oportunidad.